La palabra de Dios en el libro de Miqueas, capítulo 7, del 18 al 19 dice, en el nombre de Jesús: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Bendito es el Señor. El encabezado dice: compasión de Jehová por Israel. Aquí vemos, como dice las Escrituras, que que no existe otro Dios como Él, que perdona la maldad y que olvida el pecado. Bendito es el Señor. Dios siempre, aleluya, está dispuesto para perdonarnos. Dios siempre está dispuesto para olvidar nuestros pecados, nuestras maldades y echarlo todo en el fondo del mar, aleluya, y empezar de nuevo con nosotros. Bendito es el Señor. El pueblo de Israel en aquel entonces era un pueblo muy rebelde, era un pueblo que se iba tras otros dioses, que cuando se iba a una nación acostumbraba a, a hacer todo lo que la otra nación hacía. Eran muy imitadores. El pueblo de Israel imitaba mucho las naciones vecinas o las naciones donde ellos pisaban. Cuando el Señor lo enviaba en cautiverio, ellos de una vez comenzaban a mezclarse con las otras naciones. Y dice las Escrituras que el Señor siempre tuvo misericordia de Israel, siempre. No importa cuántas veces Israel pecaba, no importa cuántas veces Israel le fallaba, el Señor tenía misericordia. Y así mismo el Señor tiene misericordia de nosotros. Nosotros somos el Israel espiritual. Jesús vino a la tierra a morir por nuestros pecados y derramó toda su sangre, aleluya, por nosotros. Y mientras estemos en este cuerpo de carne, siempre vamos a tener una lucha con nuestro espíritu, con nuestra carne. Siempre vamos a tener una lucha con nuestras concupiscencias. Y si en algún momento dado tú le fallaste a Dios, solamente arrepiéntete, solamente acércate a Dios y Él te escuchará, Él te perdonará, porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, siempre está ahí para decirte: no, no ores, no busque a Dios, no lea la Biblia, porque el Señor no te va a perdonar, el Señor no va a estar contigo, el Señor no te escucha. Y el enemigo siempre va a querer meter cosas negativas en tu mente para que tú te apartes y te alejes más de Dios. Si tú fallaste, no sigas lejos de la presencia del Señor. Busca a Dios, busca su presencia, busca su rostro, porque Dios está siempre dispuesto para perdonarte. Dice aquí el versículo 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Dios volverá a tener misericordia de ti. ¿Tú sabes de quién Dios no tiene misericordia y nunca tendrá misericordia? De Satanás ni de los demonios. Dios nunca tendrá misericordia de ellos porque ellos pecaron en la eternidad. Mas sin embargo, tú que eres un ser humano, tú que eres una persona, aleluya, que está aquí en esta tierra luchando contra ti mismo, contra tu carne, contra el mundo, contra los demonios, aleluya, y que en algún momento dado tú fallaste, pecaste, bendito es el Señor, Dios tiene misericordia de ti. Si Dios tiene misericordia de ti, Dios te perdona y Dios te va a perdonar si tú te humillas y te apartas del pecado, porque una cosa tenemos que saber y es que tenemos que apartarnos, porque ok que fallaste, ok que pecaste, pero si sigues en lo mismo, si continúas en el pecado, el Señor no tendrá misericordia de ti. Pero si tú te apartas, si tú lo confiesas delante de la presencia del Señor, si tú lo reconoces, aleluya, el Señor tendrá misericordia de ti. Y dice aquí: Él sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos tus pecados Dios lo va a echar en el fondo del mar. Él lo va a sepultar.
Bendito es el Señor. Él no se va a acordar más de ello. Bendito es el Señor. Entonces el enemigo, como te decía, a él es que Dios nunca lo va a perdonar. A él y a los demonios es que Dios nunca, aleluya, va a tener misericordia de ellos porque ellos pecaron en la eternidad. Mas sin embargo, tú estás aquí en la tierra y pecaste, pero no pecaste en la eternidad. Pecaste en el mundo físico donde en cualquier momento dado tú puedes levantar tus manos y pedirle perdón a Dios. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras tú estás vivo, tú tienes esperanza de perdón y de misericordia de Dios. Cuando tú mueras, bendito es el Señor, ahí sí no va a haber oportunidad. Por eso trata siempre de estar bien con el Señor, porque tú no sabes cuándo vas a partir. Y después que tú partas de esta tierra, ya no va a haber una segunda oportunidad, porque en la Biblia hay una escritura donde dice la palabra que había un rico y había un pobre que se llamaba Lázaro. Entonces ese rico, aleluya, maltrataba mucho a Lázaro y lo menospreciaba. Pero dice las escrituras que cuando Lázaro murió, él llegó al seno de Abraham, no porque él era pobre, sino porque era un hombre que tenía a Dios en el corazón, porque era un hombre temeroso. Pero el rico se perdió y se fue al infierno. No fue al infierno porque él era rico ni porque tenía dinero, no. Él fue al infierno porque él no tenía temor de Dios, porque él no era un hombre de Dios, sino que era un hombre altivo, prepotente, era un hombre que él amaba su dinero y no ayudaba a los pobres, porque ese hombre estaba ahí delante de su puerta mendigando pan y este rico no lo quiso ayudar. Bendito es el Señor, pero este rico tenía su corazón endurecido y cuando murió, lamentablemente se fue al infierno. Y dice las escrituras que cuando él estaba allá, él alzó sus ojos al cielo y él vio que Lázaro estaba en el seno de Abraham y él quería que Lázaro mojara la punta de su dedo y se lo pasara en su boca, porque donde él estaba había demasiado calor, demasiado fuego, estaba quemándose en el infierno. Y dice las escrituras, bendito es el Señor, que Abraham le dijo que él no podía pasar de donde él estaba a donde estaba Lázaro, ni Lázaro podía pasar a donde estaba el rico. Bendito es el Señor. Entonces lo que te quiero decir es que después que uno parte de esta tierra, ya no hay oportunidad de arrepentirse. Ahí Dios no te va a perdonar. Pero si tú te arrepientes aquí en la tierra, tú vas a tener el perdón de Dios. Si tú lo haces aquí mientras tú estás vivo, Dios te puede perdonar porque como te decía, mientras hay vida, hay esperanza. Así que no te dejes engañar del enemigo y más en estos tiempos. No te dejes confundir del enemigo de que Dios no te escucha, que Dios no te ama, que Dios no te va a perdonar. No, eso es mentira del enemigo. Dios en muchas escrituras dice que Él te va a perdonar, que Él perdona la rebelión si hay humillación, porque Dios sabe que tú le vas a fallar. Dios sabe que tú le fallaste, que tú pecaste. Sí, Dios lo sabe. Dios conoce todas las cosas. Pero ¿qué Él está esperando de ti? Que tú seas humilde y te arrepientas. Que tú reconozcas y te arrepientas. Y Él estará siempre dispuesto a perdonarte porque Él te ama. Porque, óyeme, si Dios no amara a la humanidad, ¿tú crees que Él hubiese mandado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros? Solamente un amor tan grande que dice las Escrituras de tal manera, es porque no hay palabra para expresar ese amor. De tal manera, no hay otra palabra para decir lo grande y lo inmenso que es el amor de Dios por nosotros. Así que de tal manera amó Dios al mundo que Él entregó a su Hijo. Entonces Dios te ama. Dios te ama porque entregó a su Hijo a morir por ti. Y su Hijo derramó toda su sangre en esa cruz del Calvario por ti. Así que nada, en este día Dios te bendiga y Dios te guarde.